Muchas gracias, presidenta. Le pido disculpas al senador Bordaberry porque tal vez estemos alargando un poco más de la cuenta esta primera parte y el ministro todavía no ha respondido las consultas que el senador Bordaberry ha formulado, pero el ministro viene de hacer una serie de afirmaciones que yo no puedo más que contestar enfáticamente, porque me parece que son afirmaciones, por lo menos graves, señora presidenta, y que nosotros vamos a contestar o pretendemos contestar con similar severidad conceptual, digámoslo así. Yo he tomado nota de las respuestas, si así se las puede llamar, de los comentarios que ha formulado el señor ministro, y empiezo por decir, señora presidenta, a mí me gusta partir de la buena fe de todas las personas y no me gusta andar asignando intenciones porque ese es un terreno peligroso, y menos andar calificando a las personas, aún a las que tienen responsabilidad política, como el señor ministro, con calificativos fuertes. Yo podría decir que el señor ministro es un mentiroso por muchas de las cosas que ha dicho acá, pero no lo voy a decir. Lo que sí digo es que ha incurrido en mentiras, seguramente inducido por el error de sus asesores, de los servicios del ministerio o de quienes le han aportado información con relación a muchas de las denuncias que han sido motivo de análisis en la comisión permanente en la mañana de hoy y que el ministro ha intentado contestar. Y lo que estoy diciendo creo que es muy fácil de probar, porque el ministro es preso de los antecedentes que este tema tiene en el propio Parlamento. El ministro no puede venir aquí con relación a estos hechos a dar una versión desde cero, a partir o a empezar la discusión desde el punto cero, porque ya hemos recorrido un trecho importante. El 8 de diciembre de 2015, hace pocos días, señora presidenta, vino el Ministerio del Interior institucionalmente. Aunque nosotros hubiéramos reclamado, como reclamamos, la presencia del ministro y muy especialmente la del señor director Iroa, a quien el señor ministro le impidió su concurrencia y por lo tanto ni Iroa ni Bonomi vinieron a la Comisión de Legislación del Trabajo, lo que allí vino fue una delegación del Ministerio debidamente comisionada y mandatada por el señor ministro institucionalmente a dar versiones de estos hechos que en muchos casos, lo diremos ahora, fueron contradictorias esas versiones con las que el señor ministro ha venido a expresar hoy. Y entonces yo no tengo más remedio que no creer a muchas de las cosas que hoy ha venido a decir el señor ministro. Salvo que el señor ministro me diga, no, mire, lo que le dijeron el 8 de diciembre está mal. No es cierto, se equivocaron. La verdad es esta otra. Ahora, las dos juntas no. Y me voy a explicar por qué. Pero voy a ir punto a punto, señora presidenta, porque, repito, ha habido algunos aspectos que yo no estoy dispuesto a tolerar pacíficamente. El señor ministro dijo que no le pareció correcta la alusión que nosotros hicimos con relación a la situación personal y a la situación de salud del señor inspector Iroa. Yo lo lamento mucho. Pero yo no solo no me arrepiento de haberlo hecho, creo haberlo hecho con enorme respeto, consideración y delicadeza, sino además creo que hubiera sido muy irresponsable si no hubiera puesto encima del tapete los aspectos que puse con relación a esto. El ministro dice que no se puede hablar de estos temas con relación a aquellas personas que pasaron por esta situación o por esa situación por la que habría pasado el señor director Iroa con relación a los aspectos vinculados con su propia salud. Pero yo digo que sí se puede y se debe hablar. Porque aquí no se trata de hablar de la salud o de la vida privada de un ciudadano cualquiera. No es un ciudadano cualquiera el señor ministro Bonomi, es el ministro del Interior. No es un ciudadano cualquiera el diputado Abdala, la señora presidenta de la Comisión Permanente Daniela Paisé o cualquiera de los señores o las señoras legisladores, porque somos legisladores, tenemos una investidura a la que nos debemos y por lo tanto los límites entre lo privado y lo público prácticamente son difusos, por no decir directamente que no existen. Y no es una persona cualquiera el señor director de la Guardia Republicana, inspector Iroa, porque está a cargo ni más ni menos que de una unidad de las características de la Guardia Republicana, que yo no voy a repetir ahora, porque empecé mi exposición anterior por allí y que el señor ministro ha ratificado con sus comentarios, y que es una guardia y una unidad armada y que por lo tanto tiene una injerencia y una capacidad de incidir y de generar consecuencias de distintos signos a favor o en contra sobre la sociedad y sobre la población en general.
Entonces, ¿cómo no vamos a hablar cuando hablamos de quien está a cargo de esa unidad, de todo lo que a esa persona le concierne? Porque todo lo que a esa persona le concierne nos termina concerniendo a todos y termina por afectar y por generar consecuencias eventualmente sobre la sociedad y en este caso con relación a un cometido esencial del Estado, que es el del orden interno y el de la seguridad pública, señora Presidenta. Así que no me arrepiento. Y menos le voy a permitir al señor ministro que me diga, aunque no me presta atención, pero me importa poco que no me preste atención, que es irresponsable haber traído a colación el tema de los 3 suicidios que se dieron en la Guardia Republicana en el mes de noviembre. No lo voy a permitir. Irresponsable es él si pretende venir a decirle a los parlamentarios y venir a indicarnos a nosotros hasta dónde debemos llevar nuestros comentarios o hasta dónde debemos poner los límites de nuestras preocupaciones a la hora de interrogar al ministro del Interior. No lo voy a tolerar. Porque, entre otras cosas, consciente o no, lo que el ministro acaba de hacer con esa actitud es afectar el fuero parlamentario, no el mío, el del cuerpo, el de la Comisión Permanente, el del Poder Legislativo, y eso es gravísimo. Y creo que allí incurre él, como ministro del Interior, por lo que representa su investidura, en una falta muy grave desde el punto de vista político, señora Presidenta. Y a mí que no me vengan a decir que con relación a los suicidios, el Departamento de Salud Mental del Hospital Policial viene desarrollando tales o cuales programas, me parece muy bien. Pero resulta que con relación a estos 3 suicidios que ocurren en la Guardia Republicana, en momentos donde se denuncia acoso moral, acoso laboral, estrés y presión de parte de los mandos, con relación al personal subalterno, ocurren 3 suicidios en menos de 30 días. Y los testimonios que se conocen, no los hice públicos yo, se conocieron, los conocí yo como los conoció el propio señor ministro, van en la dirección de que ese temperamento o esa resolución fatal estaría vinculada con la realidad que se vive hacia la interna de esta unidad policial. Irresponsable o grave hubiera sido venir a manosear nombres. Yo no he dado ninguno de los nombres de estos 3 funcionarios. Creo que eso sí sería faltarle respeto a sus propios deudos y a su familia. Ahora, de uno de ellos se dijo que se pegó el tiro con la resolución del traslado al INR en la mano. Se dijo. Y bueno, y se dijo, ¿pasó o no pasó? Y si pasó o no pasó es relevante, porque eso puede indicar que entonces ahí hay un nexo causal, como yo dije antes. En el caso de otro de ellos, todos vimos los testimonios de su señora esposa. Mintió la señora esposa cuando dijo que su esposo se suicidó porque vivía atormentado con relación a la realidad que vivía en la Guardia Republicana. Y yo no sé si mintió, pero yo en primer lugar tengo el deber de creerle cuando sale por la televisión y dice lo que dice. Con relación al otro fue el padre el que habló y dijo que sufría castigos y que sufría presiones en la Guardia Republicana y que él entendía o explicaba este desenlace por esa causa. Yo sé que todo eso es muy subjetivo, que admite prueba en contrario, que estamos ingresando en un terreno complicado, pero ¿cómo no lo voy a traer a colación? ¿Y cómo no voy a tolerar que el ministro del Interior o que el gobierno, que el Poder Ejecutivo me venga a decir a mí que es irresponsable que yo haga lo que hago? No solo no me arrepiento, sino que lo reitero y lo reafirmo, y que se haga cargo el señor ministro de lo que se tenga que hacer cargo. Con relación, señora Presidenta, al tema de la orientación de la Guardia Republicana, yo comparto mucho de lo que el señor ministro dijo. A mí me parece muy bien, ese fue el sentido del acuerdo multipartidario que hicimos en el 2010, de pensar en una guardia que estuviera orientada al respeto de los derechos humanos, a la vigencia del Estado de Derecho, que no fuera una guardia meramente represiva. Él lo dijo, los anteriores gobiernos, según él, no lograron antes del Frente Amplio avanzar en esa dirección porque veníamos de la dictadura, hay un proceso de transición. Está bien, y en eso estábamos todos de acuerdo. Ahora, admitamos que esa orientación o esa política tiene marchas y contramarchas, porque si no, ¿en qué concepto o en qué casillero se inscribe que en las fines de diciembre procesaron a 4 integrantes de la Guardia porque reprimieron salvajemente, según la prensa, a los menores internados en el CEPRILI y fueron procesados con prisión? ¿Puede ser la excepción que confirma la regla? Puede ser. Ahora, admitamos que esto no es lineal. Y admitamos también, señora Presidenta, porque el hilo siempre se corta por lo más fino, que más allá de que algunos integrantes de la Guardia tengan determinada nostalgia, como el señor ministro ha pretendido venir a postular en el ámbito de este debate, a la vez que se preocupa por los guardias
de la Guardia Republicana que teóricamente así opinan o piensan, debería preocuparse el ministro por su propia interna. Porque hay sectores del Frente Amplio con representación parlamentaria y hay colegas míos en la Cámara de Diputados que entienden que en realidad la Guardia Republicana no va por el camino que dice el señor ministro. Yo tengo aquí declaraciones de señores diputados, no los voy a nombrar porque no es de buen gusto, del Partido Comunista, del Partido por la Victoria del Pueblo, del Partido Socialista, que dicen, por ejemplo, en la interna del Frente Amplio debe darse una discusión acerca del rol que deben tener las fuerzas que tienen el monopolio de las armas de seguridad y la represión. Esos grupos que se rebelan contra la decisión del ministro del Interior, los grupos políticos, dice la nota, coinciden acerca de que la Guardia Republicana es una, voy a tener que ir al oculista prontamente, una fuerza de choque que nada tiene que ver con la tarea preventiva que se postula. Está pendiente una tarea democratizadora de las Fuerzas Armadas y de la Policía, dice otro señor diputado. Esto no quiere decir que no existan esos cuerpos, pero deben tener un fuerte control político y social. Nuestro concepto de la convivencia y la seguridad no pasa por el fortalecimiento de los aparatos represivos. Esto fue dicho hace pocas semanas, cuando todavía estábamos tratando el presupuesto nacional. O sea que yo creo que le queda en esa materia al señor ministro mucha tarea pendiente por delante, sin ninguna duda le queda mucha materia pendiente por delante. Yo coincido con esa orientación, coincido con muchos de los aspectos que se incluyeron en la nueva ley orgánica policial, donde tuvimos una diferencia fundamentalmente de oportunidad política, porque el ministro resolvió pedirle a su bancada parlamentaria que apurara el trámite y la sacara como la sacamos a fines del 2014. La Cámara de Diputados la votó el 22 de diciembre, cuando ya había un nuevo gobierno electo. Bueno, esa fue la diferencia que tuvimos, pero en muchos de sus contenidos yo estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con muchos de los contenidos que están en el reglamento general de disciplina que se aprobó en los primeros días de este año. Pero quien parece que no está muy de acuerdo con ese reglamento general de disciplina es el ministro del Interior. Porque el gobierno aprobó el decreto respectivo, donde entre otras cosas, si yo estoy de acuerdo, se prohíbe o se establece que la obediencia debida no es eximente de la responsabilidad y está bien, pero después andan persiguiendo a los integrantes de la Guardia Republicana que hacen denuncias. Entonces resulta que la obediencia tiene límites, es decir, aquellas situaciones que están más allá de la legalidad, pero cuando a un guardia que se le dice usted no puede ampararse en la obediencia debida, no puede cumplir una orden que sea ilegal, no se le permite ir a denunciar cuando algo ilegal ocurre, en este caso, en el ámbito de la Guardia Republicana. Entonces, el ministro del Interior y el Poder Ejecutivo, evidentemente, en este aspecto, entre el discurso y la acción, entre lo que escriben en los instrumentos jurídicos y después lo que realizan en la práctica de la gestión policial, creo que exhiben una contradicción muy grande. Con relación a los hechos concretos, señora presidenta, muy rápidamente, el ministro trajo a colación el tema de las redes sociales. Está bien que lo haga, tiene derecho a hacerlo. Ahora, el uso de las redes sociales puede tener vinculación, pero no desmiente, ni confirma, ni agranda, ni achica la gravedad de las denuncias que nosotros pusimos a consideración de la Comisión Permanente en nuestra exposición inicial. No sabemos muy bien qué alcance tiene ese uso de las redes sociales, si hay una conspiración, como el ministro ha venido a plantear o no, si son comportamientos individuales, graves, ilegales. Ahora, sea lo que sea, lo que el ministro debería hacer es actuar, y hasta ahora no lo hizo. Si hay policías, individual o colectivamente, de a uno o de a pocos, que a través de las redes sociales afectan el buen nombre del instituto policial, ponen en duda el ordenamiento democrático del país, postulan conductas reñidas con los derechos humanos, pues entonces el ministro tiene los instrumentos para actuar, para investigar administrativamente, para sumariar a esos funcionarios y para separarlos de cargo. Pero eso no fue lo que hizo el ministerio, ni tiene relación con las denuncias que aquí estuvimos discutiendo. Porque la supuesta azonada, la manifestación del 5 de octubre, que pongámosle que fue una falta, yo no lo juzgo, se debió haber investigado, pero no se investigó.
Y cuando se dispuso el traslado, no se dispuso el traslado por esas mismas razones, porque estos trabajadores supuestamente estuvieran en una campaña o en una conspiración para subvertir el orden, o para degradar a la policía, o para deteriorar a la policía. No, se dijo que se los trasladaba por razones de servicio, en lo que sin duda era, como yo dije antes, una sanción encubierta. Porque si tan grave era la conducta, ¿por qué no los separaron del cargo y los sumariaron en esa misma oportunidad? No, los trasladaron para hacerles daño, para perjudicarlos, desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista económico. Se me dirá, ¿son muy malos funcionarios? Demuéstrelo. Y si no, ¿por qué aprobamos un decreto con 120 artículos referidos al régimen disciplinario y dándole garantías a los funcionarios si después no lo aplicamos en la práctica? O se me dirá que todavía no estaba vigente el decreto que se aprobó 20 días después. Esa es la realidad material de las cosas. Y el sumario no se dispuso por lo de las redes sociales, no. El sumario en todo caso se dispuso 2 meses y medio después, cuando todo esto hizo eclosión en el escenario público, cuando aparecieron los programas de televisión, cuando vino el Ministerio a declarar al Parlamento, cuando nosotros anunciamos en nombre del Partido Nacional que íbamos a generar esta convocatoria, allí dispuso el señor ministro, sin hacer la más mínima referencia a nada de lo que hoy exhibió, que estos funcionarios, como se habían concentrado y supuestamente eso representaba una falta, iban a ser separados del cargo y posteriormente sumariados. Ahora dice que recibieron más pruebas y que por lo tanto van a tensar la línea. ¡Qué casualidad! Porque esto de las redes sociales ya lo dijo César en la Comisión de Legislación del Trabajo. Para mí no es una novedad. El Ministerio ya había manejado este argumento. Ahora, si es tan grave, ¿por qué no lo sumariaron por eso? ¿Por qué no actuaron conforme a derecho en lo que respecta a la aplicación del Código Disciplinario contra estos trabajadores si hicieron las cosas mal? No lo hicieron. Actuaron sin ninguna duda violando los principios del derecho administrativo. No tengo la más mínima duda de eso. Señora Presidenta, sobre el oficial Brites, el ministro incurrió en algo que ya había dicho el inspector César en comisión. Dijo que el oficial Brites había reaccionado como reaccionó porque le negaron un horario especial. Eso es mentira. Eso es mentira. Tal vez el ministro no haya mentido deliberadamente. Repito, yo sigo creyendo en la buena fe de la gente. Y además me parece que lo constructivo es no llevar esto al terreno de las intenciones. Ahora, le informaron mal. El oficial Brites ya tenía un horario especial. Y se lo sacaron. Después que se le ocurrió hacer alguna denuncia, en el acierto o en el error, pero en el derecho de hacerla, porque para eso está la Dirección de Asuntos Internos, le sacaron el horario especial, para hacerle daño. Después habrá hecho todo lo que habrá hecho. Yo no lo defiendo, él sabrá cómo defenderse. Pero no me vengan a decir que en realidad actuó por reacción porque no le daban el horario especial que estaba pidiendo, porque aquí tengo documentación de la Guardia Republicana que demuestra claramente que el horario especial ya lo tenía y cuando se armaron los líos, entonces procedieron a sacárselo. Con relación a la agresión que habría sufrido, o que supuestamente sufrió, yo creo que la sufrió, el señor guardia Bustamante, el ministro dice, estamos esperando a la justicia y eso no implica que esperemos un resultado negativo, algo así dijo. Es más, estamos previendo que no hay responsabilidad. Tampoco fue eso lo que dijo en comisión el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior dijo algo más, señora Presidenta, ¿y eso cómo se explica? Dijo que la denuncia la había hecho la Guardia Republicana. Yo tengo para mí que la hizo el guardia Bustamante. Ahora, a nosotros nos dijeron, están acá las actas, de que la denuncia la hizo la Guardia Republicana. Ahora, si estamos frente a hechos que ya el Ministerio de antemano anticipa o prevé que no hay ninguna responsabilidad de parte del señor director Iroa, ¿por qué razón la Guardia Republicana vaya a hacer la denuncia? O sea, la Guardia Republicana denuncia todo, denuncia cualquier cosa. Hay una inconsistencia evidente allí, que me parece que a lo que estamos asistiendo, señora Presidenta, es a la construcción de un relato que a medida que van pasando las instancias lo vamos ajustando, lo vamos acomodando y le vamos poniendo un poco de maquillaje para ver si lo hacemos cerrar. Ahora nos encontramos con la novedad de que el señor Bustamante se autoinfligió la herida. Mire, qué novedad. ¿Y por qué el 8 de diciembre nos vinieron a decir otra cosa? Porque yo tomo la palabra del Ministerio del 8 de diciembre con el mismo valor
desde el punto de vista político que la del ministro hoy. Porque el 8 de diciembre vinieron los funcionarios que el ministro mandó. Y vinieron al Parlamento, no fueron una rueda de boliche. Y ahí no nos dijeron que el guardia se había autoinfligido la herida. Nos dijeron que habían hecho una denuncia penal y que se estaba investigando y que si había consecuencias para el señor Iroa se tomarían las medidas correspondientes. Que es un tema de comunicación, es un tema de lenguaje. Yo no sé qué es, pero por supuesto que no les creo, señora presidenta, porque me parece que el relato claramente se cae. Y aquí capaz que ha pasado para los señores legisladores algo inadvertido, un aspecto que a mí me parece grave y que tiene que ver con la regularidad administrativa, con la honradez y la probidad de los funcionarios públicos. El tema de las chacras, hay denuncias por peculado, aquí se sobrevoló. El ministro incluso dijo que tenía un nivel de coincidencia importante con lo que yo había sostenido, que no le parecía bien que estas cosas ocurrieran. Y nos dijo que estaban viendo a ver de qué manera salían de esta situación o de qué manera cambiaban esta realidad. Ahora, de la venta clandestina de bienes públicos, el ministro no dio una sola palabra. Y el señor director Iroa menos, que es el responsable más directo, porque es el director de la unidad que administra esas dos chacras. El ministro tiene obviamente la responsabilidad jerárquica y la responsabilidad política como ministro del Interior. ¿Hubo peculado? ¿Existe la posibilidad de que se haya practicado la venta ilegal y delictiva de bienes públicos por parte de funcionarios públicos? Es de una gravedad tremenda esta afirmación. Pero las autoridades del Ministerio del Interior no han traído tranquilidad al Parlamento, no nos han dicho eso no es así, tenemos la convicción de que no, por esto y por aquello. No, no lo han dicho. El señor director Iroa dijo, sí, me citaron a declarar y fui. Bueno, pero compréndase entonces que desde la oposición evidentemente eso no nos puede traer sosiego ni tranquilidad, lo único que hace es confirmar la preocupación con la que llegamos a esta instancia y acrecentar nuestras dudas, y no por mala fe, por sentido de responsabilidad. Con el ministro parece que tenemos conceptos muy distintos del sentido de la responsabilidad. Eso puede ser, tal vez sea una de las resultancias o conclusiones que yo personalmente estoy sacando de la instancia parlamentaria de hoy. Por lo tanto, señora presidenta, yo creo que a esta altura, no sé, me parece que con relación a esto, supongo, salvo que ahora se aporten elementos nuevos, pero el ministro habló durante un periodo muy largo, habrá dicho todo lo que tenía para decir. Como se dice en la jerga parlamentaria, esta sesión obviamente no tiene consecuencias políticas, no habrá declaración de ningún tipo, pero sí podemos dar opiniones. Y mi opinión es que, por cierto, la comparecencia del ministro ha resultado absolutamente insatisfactoria en cuanto a precisar el alcance de las denuncias que aquí nosotros hemos venido no a formular, porque las hemos recogido y las hemos compendiado y las hemos traído al Parlamento. En realidad han tenido otros orígenes, como se dijo hoy. Y lo otro que quiero agregar, en nombre de mi partido político, señora presidenta, es que dadas las circunstancias, obviamente nosotros no vamos a pedir la renuncia del ministro del Interior, porque eso sería simplemente para tener 10 segundos en la televisión. Ya sabemos cómo es la ecuación política del país y cómo es el juego de las mayorías parlamentarias y, desde luego, cómo viene ocurriendo desde el año 2010. El Gobierno Nacional va a mantener a cal y canto a un ministro con el cual, es notorio, hemos tenido enormes diferencias desde el punto de vista de la gestión. Lo que sí decimos, señora presidenta, es que la permanencia del señor director Iroa al frente de la Guardia Republicana para nosotros es absolutamente insostenible. Que el señor director Iroa, a la luz de todo esto que hemos mencionado, de las respuestas que hemos recibido y de los comentarios a las respuestas que venimos de realizar hace pocos instantes, a nuestro juicio, es absolutamente insostenible. El señor director Iroa fue designado sumariado. Cuando lo designó el ministro del Interior tenía un sumario abierto por un supuesto irregular manejo de pagos en lo que tiene que ver con las horas del servicio 222. En esa oportunidad se sumarió otras dos jerarquías de la policía de muy alto rango, quien fue subjefe de la policía de Montevideo, el señor Ituarte, y el señor jefe de policía de Tacuarembó, que según tengo entendido todavía tienen ese mismo sumario abierto. Hace 3 años, señor ministro Bonomi, que tanto ha confiado en el señor inspector Iroa, resolvió cerrarle ese sumario que no estaba terminado y designarlo como director de la Guardia Republicana. Tal vez tuviera potestades para eso. Pero después de eso vino todo lo demás.
Después de eso vino todo lo que hemos comentado a lo largo de esta sesión. El señor director Iroa está siendo investigado penalmente con relación a hechos que el propio Ministerio dice, bueno, hay que esperar que resuelve la justicia. Le ha venido a echar la culpa al funcionario que dice que lo agredió. Ahora, con eso confirma que evidentemente forcejeó con un funcionario. Yo no quiero un director de la Guardia Republicana que forcejee con los funcionarios más allá de quien haya provocado el incidente o haya tirado la primera piedra, para que se entienda rápidamente. Porque además, si ese funcionario se desacató, bueno, pues debió haberlo sumariado, sancionado, aplicarle todo el capítulo de las sanciones que están previstas y que son muy severas, referidas a la inconducta de los funcionarios policiales en el Reglamento General de Disciplina. Pero no, aquí estamos frente a una pelea o a una relación algo así como de tipo horizontal entre quien se supone que es el superior jerárquico y un funcionario de inferior jerarquía que se pelean y forcejean, que está investigando la justicia y que cuando venimos acá el director nos dice no, el que empezó fue él. A nosotros eso evidentemente, señora presidenta, no nos lleva tranquilidad, porque no estamos hablando de un funcionario subalterno, estamos hablando de la quinta jerarquía del Ministerio del Interior, del director de la Guardia Republicana, del director de la Cuarta Fuerza Armada, como se dice popularmente, del jefe de la unidad militarizada de la Policía Nacional. Entonces, obviamente, no estamos de acuerdo con que permanezca en su cargo en esas condiciones. Y quedó claro, además, que no nos da tranquilidad, no se la puede dar al país, como administrador de los bienes que tiene a su custodia y a su cargo. Porque si en las chacras policiales se ha denunciado peculado, se ha hablado y hay testimonios de que se ha vendido clandestinamente determinada mercadería, que se ha trasladado, yo lo dije antes, en unidades, en camiones de la Guardia, a una chacra en la zona de Piedras Blancas, concretamente en la intersección de Camino Petirosi y Rafael. Y eso no merece, después de una larguísima exposición del señor ministro y de los asesores que lo acompañan, el más mínimo comentario, que aunque sea nos hayan dicho, no, mire, eso no es así. Entonces, obviamente, no podemos darnos por satisfechos, no nos puede llevar tranquilidad las respuestas que hemos recibido. Y por eso, lo que dijimos, en estas condiciones, el señor ministro Bonomi seguirá siendo ministro del Interior, eso ya lo sabíamos antes de empezar esta sesión, pero la Guardia Republicana, que se supone motivó un consenso y un acuerdo y una coincidencia entre todos hace 5 o hace 6 años, y que se supone por eso lleva el nombre que lleva, que es una guardia que debe estar al servicio de la democracia, del Estado de Derecho, de la vigencia y la defensa de los derechos humanos, está a cargo de un ciudadano que al Partido Nacional no le merece a esta altura la confianza necesaria. Gracias, presidente. Tiene la palabra la senadora Lucía Topolansky.